a Dios? Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Por qué no nos ponemos todos en pie y cantamos una canción? Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud, adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, nombre sin igual, Amén. Les invito a que abran sus Biblias en Mateos capítulo 9, versículo 28. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Primero lo leo yo y luego ustedes me acompañan. San Mateos 9, 28. Amén. Y dice la palabra de Dios: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Todos conmigo. Y llegaron a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Yo le invito a que todos digan conmigo: yo sí creo, Señor, que tú lo puedes hacer. Amén. Digan todos: yo sí creo, Señor, que tú lo puedes hacer. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este día que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de tener tu palabra en nuestras vidas, de conocerte y amarte, Señor. Gracias por el privilegio que me das en esta tarde de exponer tu palabra, Señor.
En esta hora te pido de una manera especial que tú toques los corazones de tu pueblo, Señor, en Fuenlabrada. Que seas llenando de tu Espíritu Santo, Señor. Que no seamos tan simplemente oidores de tu palabra, sino hacedores. Glorifícate de una manera especial, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, el tema de hoy, como todos saben, es ¿crees que estos huesos vivirán? Y según la palabra de Dios, sus discípulos dijeron que sí, que ellos creyeron. Amén. Bueno, un valle de huesos secos. ¿Cuántos saben lo que es un valle de huesos secos? Amén. Un valle es una depresión situada entre dos montañas. Amén. Y huesos es aquella persona se le caracteriza porque tiene un trato difícil o un carácter complicado. Y cuando nos referimos a la palabra seco, hacemos referencia a que es falta de lluvia, que no tiene rocío, que es un monte poco seco, muy poco fértil. Amén. En esta imagen podemos ver, aquí está el hombre, que es la condición del hombre. El hombre está en un valle. Solo a través de la palabra, el Espíritu Santo y su sangre, podemos llegar a ser hombres cristianos verdaderamente. Amén, gracias. El hombre está en este valle, amén, como habíamos dicho. Aquí está Cristo que derramó su sangre por nuestras vidas, amén, para darnos salvación y vida eterna. ¿Lo creen? Amén. Bueno, hoy vamos a analizar 3 verdades que nos llevan a asumir una actitud de un verdadero cristiano, perseverando en la gracia de Dios. Amén. La primera verdad es que existe el hombre carnal. Amén. Está el hombre natural y el hombre espiritual. Como número 1, el hombre natural es aquel que ignora la visión de Cristo. No ha sido regenerado, es decir, no ha tenido un encuentro con Dios. Es un hombre que no tiene al Espíritu Santo, por lo cual depende de sí mismo. Es un hombre que es esclava del pecado y del mundo, porque al no tener al Espíritu Santo, como dice su palabra, dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Está el hombre carnal, que es aquel hombre que es un niño en Cristo, no por el tiempo de convertido, sino por su inmadurez espiritual. Es aquel hombre redimido, pero no es un ungido de Dios. Es decir, ya conoce de Dios, pero Dios no echa sobre él su aceite, amén. No lo llena de su unción. Es una persona regenerada, pero no nacida de nuevo. Y es una persona que tiene el Espíritu Santo, pero no depende de él. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:8, los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Vamos a nuestra tercera verdad, que es el hombre espiritual. Amén. Nuestra identidad espiritual nos caracteriza por lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos. Entonces, yo soy un hombre espiritual, yo tengo, yo puedo, yo soy. Amén. Nosotros somos columna en el templo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Según su palabra, en Apocalipsis 3:12 dice que al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios. Amén. Por lo cual somos columna de Cristo. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Esto lo dice la palabra en Filipenses 3:20, que dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros podemos. ¿Qué nosotros podemos? Nosotros podemos llegar a ser la esposa del Cordero, porque Cristo viene por una iglesia, amén. Y esa iglesia somos nosotros, el pueblo de Fuenlabrada, amén. Entonces, si podemos ser la esposa del Cordero, es como lo dice la palabra en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Amén. ¿Cuántos nos estamos preparando? Amén. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros como hombres espirituales tenemos un enemigo de nuestra alma, amén, que el Señor lo reprenda. Ese enemigo se llama diablo y él usa unas estrategias contra nosotros. Las estrategias
las hace con el fin de quitarnos la bendición que Dios nos ha dado a nosotros, para que nosotros no cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra los principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldades de las regiones celestes. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? El hombre va a venir con un pensamiento a nuestra mente. Amén. ¿A cuántos le ha pasado? ¿O a mí es la única que me pasa? Ah, amén, amén. El hombre está compuesto por alma, emociones y espíritu. Amén. El campo de batalla de cristiano es la mente. Amén. El enemigo viene y nos pone una idea en nuestra mente. Amén. Con un pensamiento engañoso, con el objetivo de seducirnos a pecado, con el fin de que caigamos en su mentira, porque el enemigo nunca nos va a hablar con la verdad. Amén. La tentación entonces comienza en la mente. Amén. Es un proceso que ahora vamos a ver. Si el pensamiento negativo no lo controlamos bajo la autoridad de Cristo, ¿qué pasa? Este pensamiento produce sentimientos o emociones que hacen experimentar una atracción hacia el pecado. Entonces, como estamos enfocándonos en que somos hombres espirituales, nuestro deber como cristianos, ¿cuál será? Al momento que venga esa tentación, ese pensamiento a nuestra mente, nosotros tenemos que desechar con fuerza. Amén, resistir a él, porque dice la palabra de Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, el pensamiento viene a nuestra mente. Si nosotros le damos cabida, podemos llegar a caer en la tentación, en el pecado. Pero estos sentimientos o deseos pecaminosos nos pueden arrastrar a tomar una mala decisión. Amén. Y ceder a la tentación practicando el pecado contra Dios. Eso es lo que nosotros no podemos llegar a hacer. Amén. Porque para eso tenemos un Espíritu Santo que está con nosotros. Amén. El pecado siempre afecta. No solo afecta a nuestra alma, sino afecta al espíritu y también afecta a nuestro cuerpo. ¿Por qué afecta al espíritu? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces, si afecta a nuestro espíritu, la comunión con Dios es interrumpida al momento. Amén. Si nosotros pecamos, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Dios? Amén. Entonces, en ese mismo momento, la comunión entre Dios y el hombre es interrumpida porque nosotros nos comunicamos mediante el Espíritu. Amén. Y el cuerpo, ¿por qué también es afectado? Porque nosotros, como decíamos, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista y se va. Entonces ahí perdemos esa relación con Dios. Amén. Entonces la mente, como es el primer campo espiritual en la vida del creyente, todo pensamiento carnal que aparece en nuestra mente debe ser reemplazado inmediatamente por las verdades y las promesas de la palabra de Dios. Amén. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, ¿qué hizo Cristo? Cristo no siguió dándole cabida al pensamiento. ¿Qué hizo Dios? Le respondió con la palabra. Amén. Y le dijo, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Gloria a Dios. Entonces Cristo es nuestro ejemplo vivo, amén, de la tentación, porque Él sufrió y padeció como nosotros. Eso lo podemos encontrar en Mateo 4, del versículo 1 al versículo 11. Escúcheme bien esto. No podemos impedir que un pensamiento venga a nuestra mente. Eso no lo podemos impedir, amén, porque el enemigo es como dice la palabra, está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sí podemos hacer que ese pensamiento no domine nuestros corazones. Amén. Lo voy a repetir, porque esto quiero que se queden con ello. Amén. Nosotros no podemos impedir que el enemigo ponga el pensamiento en nuestra vida, pero sí podemos hacer es que no domine nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Nosotros tenemos un Dios vivo y de poder y Él está con nosotros. Entonces no tenemos por qué creer en sus mentiras, amén, las mentiras del enemigo. Hay dos actitudes espirituales que nos fortalecen para perseverar en santidad. Como hombres cristianos tenemos que ser santos, amén, como hombres verdaderos discípulos de Cristo tenemos que ser santos. Esas dos actitudes espirituales, pues es lo que cada uno hacemos, es ser fiel a Dios en nuestra cita diaria a Él, amén. ¿Qué es eso? ¿Qué es serle fiel a Dios en nuestra cita con Él? Pues muy sencillo, es tener una comunicación continua con Dios por medio de la oración y su palabra, amén. Porque ¿qué hace la palabra? Nos redarguye, como dice su palabra, nos muestra como en un espejo lo que somos, amén. Y mediante la oración, porque es la comunicación. Si yo no hablo con mis padres, yo no puedo saber lo que ellos piensan de mí, si estoy haciendo las cosas bien o mal, amén. Entonces yo tengo que tener una comunicación constante con Dios, amén. Porque dice la palabra de Dios, velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, amén. Y la segunda actitud espiritual es ser fiel en el andar diario con Dios. ¿Cómo le podemos ser fiel a Dios andando con Él, amén? Pues a través del temor de Dios, respetándolo, que eso se manifiesta por medio de nuestra obediencia. A ver, ¿cómo yo le muestro a mis padres que yo los amo? Pues obedeciéndolos, amén. ¿O no? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Porque dice la palabra de Dios, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, como cristianos, ¿qué debemos hacer? Ser fiel y ¿qué más? Amén, y obedecer a Dios. Muy bien. En nuestro al andar con Él, lo obedecemos. Amén. Un verdadero arrepentimiento implica tres cosas. ¿Cuántos se han arrepentido verdaderamente? Amén. Todos nos hemos arrepentido, ¿verdad? Entonces, para que se produzca ese arrepentimiento en nosotros, tiene que haber tres pasos. Es como un proceso. El primero, ¿qué es? Confesar nuestros pecados. Amén. Ser transparentes con Dios. Es decir, Señor, yo reconozco que yo he pecado y por eso te acepto a ti y pedí perdón. Amén. El segundo paso es la separación. Si yo estoy arrepentido, yo dejo ese pecado. Amén. Por lo cual, si yo me arrepentí verdaderamente, intentaré no volver a incidir en él. Amén. Y el tercero es la restitución, es decir, reemplazar el daño causado. Amén. Nosotros como hombres espirituales tenemos que ser capaces si cometemos algún error, porque como seres humanos lo podemos hacer, tenemos que ser capaces de confesar nuestro pecado, arrepentirnos y no volverlo a hacer. Amén. 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 Como cristianos tenemos una meta. ¿O no? ¿Usted tiene una meta? Piense cuál es su meta. Amén. Pues nuestra meta diaria es la renovación progresiva de nuestra vida a la imagen del modelo perfecto en Cristo. Amén. Dando testimonio y evidencia de que somos verdaderos cristianos. Amén. De que somos verdaderos discípulos. Esto está en 2 Corintios 3:18, que dice, mirándonos cara a cara, descubierta como en un espejo, somos transformados por el Espíritu. Amén. Entonces, repasamos. El pensamiento viene a nuestra mente. Nosotros tenemos que rechazarlo con fuerza. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. El pecado afecta. Amén. ¿Eso lo tenemos claro? Amén. Tenemos que tener en cuenta que la mente es nuestro principal campo de batalla, por lo cual tenemos que cuidarnos de todo lo que venga aquí. Amén. Entonces, todo pensamiento de la carne, conforme a la carne, tenemos que reemplazarlo, amén, por una verdad en Cristo, por su palabra. Y ahí tenemos el ejemplo de Cristo.
Y recuerden que no podemos impedir que el enemigo venga con sus pensamientos a nuestras vidas, pero lo que sí podemos impedir es que no domine nuestro corazón. Amén. Entonces, para fortalecer y perseverar en santidad hay dos actitudes, que es la búsqueda de Dios y obedecerle a Él. Amén. Y un verdadero arrepentimiento implica 3 pasos, porque todos nos hemos arrepentido. Amén. Y tenemos una meta como cristianos, que es la renovación progresiva de nuestra vida. Amén. Yo no sé si a la prédica a usted le ha parecido corta o larga, no lo sé, pero en esta hora yo le quiero poner 3 ejemplos y quiero que usted se identifique con cada uno de ellos. Yo quiero que usted mire en cuál de esos 3 ejemplos está. Tenemos el hombre carnal, amén, que es un vaso de tierra boca abajo, que no tiene Espíritu Santo, amén. Está el hombre, aleluya. Está el hombre natural, que tiene tierra, es decir, lo que tiene no fluye en él. Dios le ha dado su espíritu, Dios lo ha derramado con su sangre. ¿Qué ha hecho él? Lo ha dejado ahí que se ensucie, no lo utiliza, pues sigue en el pecado, amén. Y tenemos el hombre espiritual, que debe ser nuestro ejemplo, que es un hombre limpio, puro, sin mancha, con Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos instruye, que nos enseña toda verdad. Aleluya. En esta hora yo quiero hacer un llamado. Yo no sé cómo está su vida espiritual, no sé por qué ha pasado usted, no sé, no conozco su vida, pero Dios sí la conoce. ¿Por qué no viene y se reconcilia con Dios? ¿Por qué no hace un pacto con Él y le dice: Señor, hoy yo creo en que tu Espíritu me puede dar vida? Amén. Pase a este altar, hermano, si siente en su corazón. Permite que el Espíritu Santo se glorifique en nuestras vidas de una manera poderosa. Deje que trate con cada uno de nosotros. Porque Él está aquí para lavarnos, para limpiarnos, para derramar aceite. Amén. No queremos ser hombres carnales ni hombres conforme a nuestra naturaleza humanas, pero sí queremos ser hombres espirituales. Amén. Aleluya, aleluya. Señor, aleluya. Hoy el Señor te dice: créeme que yo lo puedo hacer. Yo puedo derramar de mi santidad en tu vida. Para mí no hay nada imposible. No lo hay, aleluya, aleluya. El Señor está aquí para que tus huesos cobren vida. Dale libertad al Espíritu Santo. Que sea Dios derramándose a través de tu vida de una manera especial. Aleluya, aleluya. Porque nosotros como cristianos somos, tenemos y podemos. Tenemos que llegar a ser la esposa del Cordero. Para eso tenemos que perseverar en una actitud. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dígale: Señor, hoy estoy aquí. Tú conoces mi condición, tú conoces mi vida. Hoy traigo los pensamientos cautivos a tu presencia para que tú me ayudes en mi andar diario a tener una vida plena contigo, una vida de comunión íntima contigo, Señor. Que yo no sea un hombre carnal, sino un hombre espiritual, Señor. Aleluya, aleluya.